Lucas 5 dice, recuerda ir leyendo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea Pedro, le rogó que le apartase de tierra un poco. Ahí está el concepto como del púlpito actual. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. O sea, eso es como si Jesús dijera, bueno, primero estaba en la parte teórica de la enseñanza, ahora vamos a lo práctico. Y le dijo a Pedro, bueno, vamos para adentro y tire las redes en el mar. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro era un pescador, Jesús no era un pescador, era un predicador. Perfectamente Pedro decía, sí, es que el erudito en la materia de pesca soy yo, y yo sé que no hay peces, ahí vengo de eso, estuve toda la noche pescando. Pero Pedro supo ver y distinguir que ese era un hombre diferente, había algo distinto en él. Entonces dijo, sí, mi mente dice, ahí no hay nada, yo sé y soy más conocedor que usted en pesca, pero en su palabra, si usted lo dice, yo lo voy a hacer. Pedro de por sí era arriesgado. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron las barcas de tal manera que se hundían de la cantidad de pescados que tenían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro dijo, esto es un milagro. Y se reconoció a sí mismo como un pecador. O sea, no creía que él era bueno, que él era suficiente, que él... No, dijo, Padre, o dijo, Jesús, yo no soy digno de estar aquí, no soy digno de compartir contigo, apártate de mí. Y eso es lo que Dios busca, un corazón contrito y humillado delante de él. Cae de rodillas, dice en versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apartado de él y todos los que estaban con él. Pedro supo ver que lo que estaba pasando en su vida era un reflejo de lo que Dios estaba haciendo. Muchos de nosotros o muchas personas no pueden ver que lo que está pasando en sus vidas es gracias a Dios, es gracias porque Él está orando, porque Él está buscando su propósito, porque Él está cambiando las condiciones para que vengan otras cosas. Como dice la Biblia, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuáles son más altos los cielos que la tierra? Si son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Pero si nosotros no creemos eso, que el plan de Dios es perfecto para nosotros, no vamos a poder reconocerlo como Pedro lo reconoció, que es Dios actuando, y no vamos a tener los frutos que Pedro tuvo. Versículo 9, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea, a partir de eso, Pedro dejó de ser pescador y se dedicó a ser, como dice en otro evangelio, pescador de hombres. Fue tan grande el impacto en Pedro que él dijo, hasta aquí llegué como pescador, y Jesús le dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En ese tiempo los leprosos eran completamente sacados de la civilización. Entonces Jesús, o sea, él extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Jesús vino, sí, hacía milagros, pero no quería que se hiciera demasiado escándalo con él, sino que él sabía que si todos los milagros se regaban como pólvora, como dicen,
muy rápido lo iban a matar, lo iban a crucificar. Entonces, cuando hacía milagros, normalmente él decía, no le digan a los demás lo que estoy haciendo aquí, para que le diera chance de ir y recorrer las otras tierras. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que les sanase de sus enfermedades. Y de todo el capítulo probablemente es el versículo más importante. Versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús podía hacer pescas milagrosas, podía sanar leprosos, podía sanar todo tipo de enfermedades, pero lo más importante, antes de estar haciendo eso, él decía, bueno, voy a buscar cómo apartarme a un lugar desierto y orar. ¿Por qué? Porque esa era la comida, esa es la comida nuestra. Somos como celulares, sin energía no podemos funcionar, sin conectarnos al Señor no podemos funcionar. Y Jesús sabía que en eso, que ahí estaba el secreto de su ministerio. Y nosotros, dice la Biblia, que tenemos ejemplo para que lo sigamos. No es un ejemplo, los ejemplos son para seguirlos. Y Él vino a darnos ejemplo de que tenemos que apartarnos a lugares desiertos y orar. Más adelante, cuando a Jesús le preguntaron, y enséñanos a orar, ¿cómo hacemos para orar? Le dijeron los discípulos. Él dijo, bueno, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a Dios, etcétera, etcétera. ¿Por qué metió ese elemento de cerrada tu puerta? Porque Dios busca que nosotros estemos en lugares solos con Él, ya sea un desierto o si no, cerrada tu puerta. Versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, o sea, la élite, la crema innata, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. O sea, querían traer un paralítico ante Jesús, pero no había campo para ingresarlo a la casa. Versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. O sea, lo bajaron por el techo. 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos le dijeron, comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que blasfemia? Que habla blasfemias, diciendo, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y ándate. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomándote el lecho que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Bueno, muchas cosas, pero rápidamente la fe. Dice la Biblia que que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque si pide sin fe, no le va a llegar. Dice en Santiago, que el que es sin fe es así que como las olas del mar, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que cuando Jesús vio la fe de ellos, no es que a Jesús le dio lástima ver al paralítico, no es que Jesús consideró el esfuerzo que habían hecho para meterlo desde arriba, no dijo cuando Jesús vio la inteligencia que tuvieron, o cuando Jesús vio la valentía, o cuando Jesús vio el amor que tenían los amigos, no. Dice al ver Jesús la fe de ellos. Jesús, para decidir si sanaba o no, lo que vio fue, ¿creen o no creen? Y también es importante ver que Jesús vio la fe de él o de ellos. Dice de ellos. O sea, Jesús no vio la fe del paralítico, nada más, sino de las personas que estaban junto con él también. Jesús ve la fe de la mamá cuando ora por el hijo. Jesús ve la fe del papá cuando ora por el abuelo, por el tío. No necesariamente es la fe de la persona que es sanada o en la que Dios tiene que trabajar, sino la fe
de ellos. O sea, nosotros influenciamos el círculo de personas que están alrededor nuestro o por los que pedimos. Y Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y ya empiezan a hablar mal de Jesús, los fariseos, la élite religiosa, y Jesús dice, bueno, está bien, si no les gusta que diga así, le voy a decir, ándate, toma tu casa, levántate, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Un tema importante ahí también es que Jesús no le dijo, bueno, quédate aquí, que es lo más lógico, quédate aquí y recibe, ¿no? Jesús normalmente los mandaba a su casa. ¿Por qué? Lo que está diciendo Dios es, bueno, si usted confía en mí, sea ejemplo en su casa. Normalmente nuestros familiares saben si somos o si no somos, si hay realidad en nuestras vidas espirituales o no la hay. Y Jesús dice, bueno, vaya y dé testimonio en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. O sea, el gimnasio nuestro, el gimnasio del cristiano es el hogar del cristiano. Por eso Jesús dice, vaya, ejercítese, sea luz ahí, porque cuando uno es luz en la calle, es fácil no serlo en la casa, pero si es luz en la casa, es casi imposible que no sea luz afuera, porque hay una realidad en su corazón de cristianismo. Y dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. O sea, este es Mateo, un recolector de impuestos, nadie lo quería, eran unos ladrones en su tiempo, eran mal vistos. Tras de eso era partidario de los romanos y le cobraba impuestos a los judíos, entonces eran muy odiados. Y Jesús pasa y le dice, sígueme. Y otra vez Mateo, dice, versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y siguió. Ya vimos que Pedro hizo lo mismo. Se usa la misma frase, y dejándolo todo, le siguió. Y más adelante vemos otros discípulos y pasa lo mismo, y dejándolo todo, tal cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos eran muy buenos, no, que Jesús exigía todo. Si me siguen, lo dejan todo. Si no, no quiero que me sigan. Por eso él decía, bueno, no quiero tibios, o fríos o calientes. A los tibios los vomitaré de mi boca. Dios necesita violentos. Por eso dice que los violentos son los que arrebatan el reino. ¿Quiénes son esos? Los que no tienen temor, los que no ponen su mano en el arado y ven hacia atrás, sino que dicen, yo estoy contigo, Dios, y tomo mi cruz y te sigo, pierdo mi vida y te sigo. Bueno, versículo 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, Jesús, ¿por qué se ensucia con ese tipo de gente? ¿Por qué se mezcla con esos socialmente tan mal vistos que son los publicanos y los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. O sea, los que creen que están bien, los que creen que son buenos, los que creen que Dios no tiene que hacer nada por ellos porque son muy corteses, muy amorosos, muy honestos, muy honrados, muy valientes, lo que sea, que son muy buenos. Esos, Jesús no vino por esos. Vino por los que dicen, Dios mío, soy un desastre, ¿cómo hago? Cámbiame, ayúdame, quiero hacer tu voluntad. Los que tienen la humildad de reconocer que lo necesitamos a Él como médico. Entonces, los sanos, los que creen que son justos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, Jesús está diciendo, yo no he venido a llamar a los que creen que son buenos y creen que no necesitan nada bueno de mí, ninguna salvación de mí. He venido a llamar a los que saben que son pecadores y los llamo al arrepentimiento. Versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Ojo que Juan tenía discípulos y los fariseos tenían discípulos, y Jesús cuando se fue, ¿qué fue lo que dijo? Aquí,
y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Fueron las últimas 4 cosas que Jesús dijo antes de irse. Y la primera es ir y hacer discípulos. Jesús quiere no que nosotros seamos geniales, que seamos buenos, que estemos cerca de Él. Quiere que hagamos discípulos para Él también. Que tengamos personas que nuestras vidas impacten y cambien y ayuden para bien. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque necesitamos generar discípulos, necesitamos multiplicarnos, reproducirnos en otros. Dice versículo 34, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, Jesús está diciendo, yo estoy con mis discípulos ahorita, no van a estar tristes. Versículo 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Como diciendo, bueno, sí, ahorita ellos no ayunan porque están conmigo todo el día, pero cuando yo sea crucificado, cuando a mí me maten, entonces les van a quitar el esposo y ahí sí van a ayunar. Versículo 36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el viejo, el remiendo sacado de él, no armoniza con el viejo. O sea, los vestidos nuevos no se remiendan con hilos viejos ni al revés. Y nadie echa vino nuevo en odres nuevos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, o sea, una cosa va con otra. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Jesús está diciendo, sí, ustedes vienen de un vestido viejo, vienen de la tradición judía que traían. Yo no estoy mezclando la tradición con el cristianismo. Estoy cambiando, es otro pacto. Por eso la Biblia hay Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Antiguo pacto y nuevo pacto, porque es un nuevo pacto que no se mezcla con el antiguo. Es nuevo. Ese vestido viejo no se une al vestido nuevo, sino que esa parte, los odres nuevos son nuevos. Por eso somos nuevas criaturas en Él. Aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús dijo, bueno, yo no vengo a hacer una mezcla de judaísmo y cristianismo, vengo a traer un nuevo pacto. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor.